Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos sean a este webinar denominado Poblaciones Urbanas, Aire y Cambio Climático, el cual va a estar dirigido por mi persona, Juan José Vélez Delgado, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Como primer punto tenemos unas definiciones, tres definiciones en las que vamos a hablar sobre poblaciones urbanas, qué es el cambio climático y qué es el aire. Primeramente tenemos que son las poblaciones urbanas, como bien sabemos, son son aquellas ciudades industrializadas en donde viven un número limitado, bueno, no limitado, sino mayores a los 20.000, 30.000 personas viviendo, que son denominadas ciudades industriales, en donde la producción de las industrias es mayor, por eso son denominadas megápolis o metrópolis. Además, estas pretenden tener estructuras de alto nivel, como son los rascacielos, edificios de 5 o 6 pisos, etc. Luego tenemos qué es el cambio climático. Como una breve definición tenemos que es la variación de la temperatura de la Tierra o las variaciones en la Tierra. Pero no siempre estas variaciones son malas, sino también tenemos variaciones positivas. Es malo debido cuando se nos presenta en exceso, cuando se nos presenta de manera excesiva, de manera alta. Y por último, el aire. Tenemos que es la mezcla sí, es la mezcla de los gases que se producen en la Tierra y por acción se presenta en toda la que viene siendo denominada atmósfera. Continuando, tenemos lo que es la contaminación urbana. Nos dice que esto puede ser causado por los efectos ya sea antropogénicos o de origen natural. ¿A qué me refiero con antropogénico? A aquellas situaciones del diario vivir de las personas, como puede ser la conducción de los autos, las emanaciones de los humos de las empresas, de las chimeneas, como es el caso de aquí en Cuenca, Ecuador, que tenemos el parque industrial en donde vemos todos los días que se generan humos blancos o a veces hasta humos negros. Como podemos ver en nuestras imágenes que he tomado, podemos ver de los vehículos, que es una de las principales causas de emanaciones de dióxido de carbono o el CO2 denominado químicamente. Tenemos un mapa mundial de acorde a lo que habíamos mencionado al principio sobre las megápolis o metrópolis, las cuales son ciudades en las que habitan más de 300.000 habitantes en 2020. La ONU nos dice que ha existido 1934 ciudades con más de 300.000 habitantes. Nos han diferenciado en cuatro categorías, en las de 300.000 a 1.000.000, en la de 1.000.000 a 5 millones de personas, de 5 a 10 millones, de 10 millones a más. Tenemos como por ejemplo aquí en nuestro país, el Ecuador, que tenemos alrededor de las poblaciones de 1.000.000 a 5 millones entre todo el Ecuador. Ya, siguiendo con la temática, tenemos que un estudio realizado por SADC 1991 nos mencionan que el estudio, pues, que nos presentan que una sola persona puede de una ciudad de alrededor de 1 millón de personas, una sola
una sola persona no, nos puede, perdón, que en una ciudad promedio de 1 millón de habitantes nos pueden estar consumiendo 625,000 metros cúbicos de agua, además de 2,000 toneladas de alimentos y 9,500 toneladas de combustible, lo que a su vez nos va a generar 500,000 metros cúbicos de aguas residuales, que son aquellas aguas que han sido ya tratadas y son desechadas al sistema del alcantarillado y que estas pasan a un posterior tratamiento en las plantas de agua, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. También tenemos de 2,000 toneladas de desechos sólidos, que si nos damos cuenta es una cifra alarmante. Para una sola ciudad de 1 millón de habitantes, 2,000 toneladas es realmente que estamos generando y botando a los rellenos sanitarios. Y por eso tenemos actualmente que los rellenos sanitarios se nos están llenando, no están cumpliendo su vida útil, sino se nos están acortando la vida de estos mismos. Y 950 de toneladas de contaminantes atmosféricos, como es principalmente como el que mencioné, que es del CO2, el cual se emana, aparte de ser un contaminante, es uno de los principales causantes de lo que es el bien llamado cambio climático y uno de los más representativos de los gases de efecto invernadero. Ya, la Organización Mundial de la Salud nos ha mencionado que, o ha tomado como modelo el año de 2012, debido a que ha sido un año modelo, debido a que se registró aproximadamente 7 millones de muertes solo en ese año, debido a la contaminación atmosférica, ya sea de carbono de la combustión de los vehículos, o ya sea la emanación de las empresas al realizar su proceso productivo, entre otros. Además, nos dice que esta cifra conlleva que cada una de 8 muertes mundiales se vinculó con lo que viene siendo la calidad del aire, una calidad del aire mala o un aire contaminado. Ahora, así, tomando así mismo lo de las muertes por la mala calidad del aire, tenemos que el Banco Mundial de Desarrollo nos dice que cerca de 1.000 millones de personas han sido afectadas por la contaminación tóxica producida por las actividades industriales. ¿Qué decimos con esto? De que las empresas, al no tener un control a la salida de su proceso productivo, los gases que emanan a la atmósfera, sin un previo tratamiento, sin una previa autorización, sin un previo control, están produciendo esta calidad del aire mala. Que no solo, el problema de esto es que no solo ya se emana a la atmósfera y se queda en la zona en donde donde se emanó, sino que gracias a la acción del aire o de la atmósfera, este, este aire contaminado o estas emisiones transcurren o viajan por toda la ciudad durante varios kilómetros, produciendo asimismo, mezclándose con otros gases que producen de la combustión de los vehículos, que ha existido del parque automotor, perdón, que ha ido incrementando actualmente. Además, la OMS nos menciona, igualmente la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la contaminación del aire o la mala calidad del aire en las ciudades específicamente nos ha producido alrededor de 1 millón de muertes prematuras en lo que viene siendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. O sea, entonces, son cifras que deberíamos alarmarnos para tener un mayor control o, decir, eh, procurar no utilizar tanto el vehículo, procurar no salir, tomar el autobús o salir en bicicleta para no generar estos gases o esta emanación y que se produzca esta contaminación del aire. Algunas cosas que nos esperan para el 2050, unas proyecciones
que los investigadores o los científicos han realizado es que es muy probable que se suscite un cambio climático más perjudicial. ¿Qué decimos? Que se va a producir una elevación de la temperatura aún mayor, ya que como muchos sabemos, o muchos se ha escuchado en que un grado más que suba la temperatura de la Tierra es muy complicado, debido a qué efecto nos va a producir, que el derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, desertización, que es en zonas en donde existían lluvias frecuentemente ya no van a existir, o en donde eran zonas desérticas, zonas erosionadas, van a existir mayor proporción de agua. Y eso es todo a causa de lo que viene siendo el cambio climático. Además, nos mencionan que para este mismo año se prevé o se proyecta que las emisiones de los gases de efecto invernadero van a elevarse en un 50%, principalmente debido al incremento de las actividades industriales y del parque automotor, como se ha venido mencionando en todo este webinar. Ya, algunas, las ciudades, ¿cómo contribuyen a lo que viene siendo el cambio climático? Primeramente tenemos que igualmente un programa llamado ONU Habitat nos dicen que aproximadamente las ciudades consumen cerca del 78% de la energía mundial y que producen más del 60% de los gases de efecto invernadero, pero que esto solo nos representa el 2% de la tierra, de la porción de tierra global. O sea, nos podemos dar cuenta en que estamos haciendo las cosas mal, si es que estamos consumiendo más energía de la que necesitamos. Hoy en día necesitamos tener la tablet prendida, que los celulares cargando, que el internet, que tener todos los focos de la casa prendidos. Entonces, todo eso nos genera emisiones, nos genera calor. Entonces, el hecho de que tengamos los recursos a nuestra disposición no significa que debamos utilizarlos todos sin mesura. Debemos ir haciendo una sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que utilicemos los recursos, pero sensatamente, que no dejemos los recursos, que utilicemos nuestros recursos pero sin dejar recursos para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos. Ya, continuando, tenemos lo que viene siendo las emisiones del CO2 a nivel mundial. Tenemos aquí una pequeña gráfica, una pequeña gráfica en la que nos compara lo que viene siendo la China con América Latina. Como bien es sabido, los países asiáticos actualmente están en un avance tecnológico brutal, un avance tecnológico grande. Entonces, a medida que se agranda los avances de la tecnología, vamos a producir mayor CO2, o si son ciudades más grandes, como lo que es en lo que es en la ciudad de Shanghái, allá en China, que era una de las ciudades que todas las personas antes de pandemia utilizaban mascarillas o cubrebocas o tapabocas debido a la mala calidad del aire que se producía en esa región. Podemos ver que las emisiones de CO2 de China en tan solo el 2018 ha sido de 10.000 megatoneladas, mientras que en América Latina ha sido solo de 1.000, en lo que podemos hacer una comparación de que se ha producido apenas
el 10% de las emisiones generales en la China. Me permito compartirles un mapa mundial en donde observaremos las emisiones de CO2 a nivel mundial en un recorrido histórico. Bien, tenemos un recorrido histórico de las emisiones de lo que viene siendo el CO2 en todo el mundo. Tenemos aquí, nos presentan de la página del Atlas del Global Carbon, en donde tenemos que en los años de 1960, Estados Unidos era el primer productor de CO2 a nivel mundial. Sin embargo, a medida que van pasando los años, va pasando y la generación de los países asiáticos, esta innovación tecnológica, va produciendo que China para el 2020 llegue a ser el primer productor de CO2 a nivel mundial, dejando en segundo lugar a Estados Unidos. Me permito compartirles un video acerca de los gases de efecto invernadero. La Organización Meteorológica Mundial presentó este lunes un informe que afirma que el año pasado se alcanzó un nuevo récord en lo que se refiere a la concentración de gases de efecto invernadero. El reporte se publicó pocos días antes del comienzo de la cumbre del cambio climático en Glasgow. Así, la agencia de la ONU subraya una vez más que la actual política de reducción de emisiones se queda muy por detrás de lo que sería necesario. También insiste en actuar especialmente en regiones sensibles como la Amazonía, que ahora es un productor de dióxido de carbono en vez de ser el pulmón del mundo. Me preocupa mucho la amenaza que enfrentamos hoy. Queremos poder vivir en este mundo como lo hicieron nuestros antepasados y que nuestros hijos puedan seguir viviendo en este mundo también. Soy agricultor y ya he perdido ganado por la sequía. Espero que los líderes mundiales de la COP26 propongan una buena solución para combatir un cambio climático que aquí en África ni siquiera hemos provocado. Creo que los políticos no harán nada hasta que la situación sea realmente desesperada. Estamos destruyendo el planeta y no tenemos a dónde escapar. Tenemos que resolver el problema en lugar de poner parches. Bueno, los que toman las decisiones, lo que yo le diría es que la clave creo que está en los jóvenes, en las nuevas generaciones, en implementar políticas de concientización sobre el cambio global, que nos den las posibilidades de plantear nuestras ideas, que nos den herramientas, que nos den el lugar, que nos den la posibilidad de ayudar en ese cambio. Deberíamos implicarnos y ayudar a reducir emisiones de carbono porque somos los habitantes de esta tierra y nos enfrentamos a una amenaza global. Los líderes mundiales deberían dar más dinero a las organizaciones ecologistas. Bien, lo que podemos rescatar del video es lo que nos presentan de las emisiones, de que en los jóvenes está la salvación del planeta, la salvación, la reducción de emisiones. Muchos, como mencioné, actualmente los jóvenes, las de edades de entre 17 a 30 años, somos muy cómodos. Salimos en vehículos que solo a comprar pan a la esquina o para todo se utiliza el vehículo. Pero no nos damos cuenta que al realizar esto, estamos generando más CO2 hacia el ambiente. Pero dirán, o sea, ¿por qué el CO2? Es más, tenemos otros gases como el vapor de agua, los sulfuros, entre otros. Pero como también tenemos el metano, pero el más representativo es el CO2 debido a que se produce en mayor cantidad, como podemos ver en esta lámina.
además nos mencionan algo importante, lo de la Amazonía, que en vez de ser el pulmón del planeta, al tener hectáreas y hectáreas de bosque nativo, gracias a la intervención humana de las minerías artesanales, este comenzado a degradarse, a dejar de absorber el CO2 y mejor a causa de los efectos antrópicos de la intervención humana ha comenzado a generarse el CO2 gracias a las máquinas utilizadas para la extracción del oro. Según algunos informes del Panel Internacional de Cambio Climático, como en sus siglas en inglés IPCC, nos dice que tenemos una limitación del calentamiento global a 1.5 grados centígrados y que la ONU prevé que, además la Organización de las Naciones Unidas prevé que para 2050 habrá 2.5 mil millones de personas residiendo en las áreas urbanas, lo que viene siendo en el continente asiático y africano. Ya, tenemos aquí tenemos una imagen en donde podemos ver la interacción entre las áreas urbanas y la variabilidad y el cambio climático. En el primer tenemos un sistema urbano en donde tenemos que ha sido una ciudad constituida especialmente solo por procesos sociales y dejado a un lado el paisaje, no tomándole o destruyéndolo, como se puede ver solo superficies llanas sin ninguna vegetación. Pero por otro lado tenemos también los procesos socioeconómicos, pero con un proceso biofísico totalmente regulado, con su vegetación arbustiva, su fauna, su flora. Algunas respuestas al cambio climático de acuerdo a las ciudades. Nos dice que para una mitigación tendríamos que utilizar una economía baja en carbón, utilizar productos que no emanen demasiado carbón, como en el caso de vehículos a combustión, pasarlos a vehículos eléctricos, control en los residuos sólidos, no tener un programa de basura cero en donde procuraremos, si compramos cartón de leche o funda de leche, pues buscar la manera de comprarle directamente al productor o al ganadero y así en envase de vidrio retornable. La planificación. Por último tenemos lo que es la planificación. La planificación juega un papel importante debido a que se debe planificar una ciudad, se debe tener unos usos apropiados para cada situación, para cada, como se mencionó, una coherencia en el uso. No podemos construir unos edificios o una zona residencial en zonas que están cercanas a ríos o en terrenos que son erosionados o que son para un uso determinado. Sí, las zonas urbanas deben ser utilizadas netamente en suelos que han tenido la intervención humana. Muchas gracias por su atención. Ese ha sido todo mi presentación. De antemano agradezco su atención. Que tengan una muy bonita noche.